Y nosotros ahora abrimos, como cada jueves, nuestro espacio de debate de qué parte estás, un espacio de actualidad que hacemos posible con colaboradores como Marcos Paz y como Damián Caneda. Marcos ya mira el reloj y dice, hoy va a ser cortito la cosa, ¿eh? No, no, lo siguiente. Bueno, buenas tardes, felices fiestas. Igualmente. Sí, os voy a pedir precisamente por eso que tengamos exposiciones cortitas para poder tocar varios temas esta tarde. Y lo primero, mira, bueno, no sé si os habéis cogido un poquito de lotería, algo, si habéis un pellizquito, algo, una de vuelta aunque sea. 140 euros. 140. Bueno, yo 120 euros. Mira, todavía algo, aunque me he gastado más, ¿eh? Yo una pedreita y una de no lo he vuelta. comprobado todavía. No las has comprobado No he todavía. comprobado nada. Bueno, después de la ilusión que casi todo el mundo que hemos metido algo en la lotería de Navidad hemos tenido esta última hora hasta que ha terminado el sorteo, que ya la ilusión pues se acaba, había dicho, bueno, pues ya hay que volver a la realidad, pues vamos a volver a la realidad y vamos a hablar de, por ejemplo, la subida del precio de las hipotecas, ¿no? Del interés de los préstamos hipotecarios, que realmente es muy preocupante, ¿no? Estamos hablando de subidas que en una hipoteca media hablamos de en torno a 260 euros al mes de subida. Yo, según he hecho algunos cálculos, creo, si no me equivoco, que estamos hablando que la subida del interés de esos préstamos hipotecarios significa más o menos que la cuota mensual de tu hipoteca, de la tuya, de la mía, de la de todos, pues viene a subir casi un 50%. Casi un 50%. Es decir, que el que paga 400 euros va a pagar pues unos 600 más o menos, más o menos así, el que paga a lo mejor pues 180, pues se le monta en casi un 50% más a partir de ya, desde ya, los que le toquen revisar ahora mismo los préstamos hipotecarios. Bueno, el 2023 de momento ya comenzamos con una noticia bastante negativa para el bolsillo de las familias malagueñas y españolas. A ver, viene a sumarse a un proceso inflacionario que tenemos, que afortunadamente va un poco a menor, mejor dicho, porque hemos llegado a tener cifras de inflación de casi 2 cifras, o si no recuerdo mal, incluso hemos llegado a tener una inflación superior al 10% en algún momento. Ahora está bastante moderada, pero a ver, que llevamos un año y medio, fundamentalmente desde incrementándose desde que tenemos la guerra en Ucrania, ya venía corriendo, y la situación de la economía no parece que tenga solución a corto plazo. Yo no sé exactamente cómo se puede calcular ese coste de una hipoteca media, pues supongo que por la media de las hipotecas, pero el problema no está en eso, el problema está en qué parte de la hipoteca se está en ese momento. Para quien esté en este momento, los primeros años de pago de la hipoteca va a ser un suplicio, porque se pagan muchísimo más intereses. Y para quienes esté en la última parte, en el último tercio, el último cuarto de su hipoteca, pues se le va a notar muchísimo menos, afortunadamente. Antes has dicho una cifra de capital de 400 euros. Desgraciadamente, hay muy poca gente que pague 400 euros de hipoteca. Sí, normalmente son hipotecas más altas. Está pagando muchísimo más, porque entre otras cosas, el mercado inmobiliario se disparó hace unos años, no ha habido ninguna intervención por parte de las administraciones públicas para que haya garantía de acceder a una vivienda, y entonces vivimos en ese sentido en la ley de la selva. Hay que decir que este incremento del interés, del precio del dinero que nos deja el banco, por así decirlo, pues es una medida a nivel europeo, o sea que esto no solo afecta a España. Desde el gobierno español lo que se ha hecho ha sido invitar a los bancos a que sean receptivos para renegociar esa hipoteca, y el que la tenga 30 años ponerla 40, pero al final estás pagando más intereses también, y al final mi pregunta es, ya no solo el gobierno aquí en nuestro país, sino eso altas instancias o incluso a nivel europeo, ¿no se puede hacer nada por impedir esta subida tan brutal? Porque ¿qué sube? Si yo creo que ni la gasolina, habiendo subido tanto la gasolina, ni la gasolina ha subido en un año casi el 50%, como está subiendo ya las hipotecas. Bueno, la verdad, esto requiere de algo de explicación. Un tipo de interés del 3% en una hipoteca con un Euribor del 3%, con una inflación del 7 o del 8, es bajísimo. O sea, yo entiendo que cuando te afecta directamente es alto, pero es muy bajo, porque tú piensas que te sale más barato endeudarte que tener ahorro. Tú tienes 100.000 euros en el banco con una inflación del 10%, tu dinero se deprecia el 10% anual. De esta manera es un 3%. O sea, ahora mismo lo que está es bajando deuda. Ahora mismo todas las personas que estén endeudadas, aunque suene raro, su deuda cada año es menor, porque el tipo de interés que paga es menor a la inflación.
Yo entiendo que esto a bote pronto tú no lo entiendes. Tú dices, coño, me ha subido 40 euros la hipoteca. Tengo menos liquidez para gastar en otras cosas. No, cada tienes mes. menos deuda, porque tu deuda cada vez vale menos. Si tú debes 100.000 euros al banco, ¿vale? Con una inflación del 10%, esos 100.000 euros cada vez son menos. Si el tipo de interés es el 3 y la inflación sigue siendo el 10, a ti te conviene estar endeudado. Ahora mismo a todo el que tenga una hipoteca le conviene muchísimo más, a pesar de la subida, que al que tenga el dinero en ahorrado, en su cuenta. Con lo cual, realmente la noticia no es malo. No se entiende, pero no es malo. O sea, un tipo de interés del 3% es bajísimo, con una inflación del 7 o del 8, es bajísimo. Yo entiendo lo que dice Damián, pero luego en el día a día de cualquier particular, cualquier ciudadano o familia que tenga una hipoteca, tiene menos dinero para gastar en otras cosas porque lo está gastando en esa hipoteca. Porque Está pagando más intereses. Porque te han acostumbrado a que el dinero durante los últimos 10, 15 años era gratis. El dinero no puede ser gratis cuando tiene inflación, porque si el dinero es gratis, tú fomentas el consumo, con lo cual hace que haya más inflación. Yo os planteo otra pregunta. La inmensa mayoría de la gente que tiene hipoteca lo va a notar. Lo va a Sí. notar y eso es una realidad. ¿Eso cómo se va a traducir luego en la economía de nuestro país? ¿Habrá menos para consumir en la hostelería, en, no sé, en otros campos, para viajes, para ropa? Por supuesto. A ver, si lo que está diciendo Damián no es incompatible con lo que estoy diciendo, son dos cosas completamente compatibles y que están ahí. Es decir, desgraciadamente, el problema de las hipotecas es que es un préstamo que se amortiza en décadas, que se amortiza en décadas en los últimos años. Haces una hipoteca no duraba tanto porque el capital al que se tenía que hacer frente era muchísimo menor en comparación con los capitales que se tienen que hacer frente ahora mismo. Es decir, el precio de la vivienda se ha disparado en España. Te vuelvo a decir lo mismo de antes, depende un poco de en qué momento de la hipoteca te pilles. Si tú has firmado una hipoteca hace 2 o 3 años, 5 años, la has firmado 40 años, el estacazo que se te va a dar con esta subida del Euribor es monumental. Pero esto ya pasó hace aproximadamente unos 20 años. Hace unos 20 años las hipotecas estaban en 20 no, hace unos 15 años pasó aproximadamente. De todas formas, quiero Que puntualizar subió una mucho. cosa que hemos dicho, que el gobierno lo que hace es invitar a los bancos, pero no los obliga. No puede hacerlo. No lo puede Pero hacer. Esa medida favorece al banco. ¿Cómo? Esa medida que el otro día... Favorece al banco porque, Pero claro, va a estar más años pagando muchísimo, intereses. muchísimo No. más al banco. ¿no? Hombre, de 30 a 40 años, 10 años más. Lo que yo vamos, hasta donde yo he escuchado en la información, consiste en que hay un periodo de carencia, se sigue amortizando, se sigue pagando capital, pero no se pagan intereses. Al revés. ¿Sí? Sigues pagando intereses, pero no pagas capital. Pues entonces peor. Con lo cual, a largo plazo, es pues horroroso. has ganado... Es malísima, O sea, has perdido porque has pagado más intereses, claro. Por 10 años supuesto. O sea, la medida de tú alargar la vida de tu hipoteca... más. Te cuesta más tu vivienda. Siempre, muchísimo pero más. muchísimo más. Porque son periodos de amortización muy grandes. Entonces, por muy poquito interés... A ver, la hipoteca tiene la ventaja de que el tipo de interés es muy bajo. Sí, No es un préstamo al consumo que puede estar pues, Más alto. un tipo de interés prácticamente del doble. claro. Pero un tipo de interés del 3% no es una cosa muy incómoda. El problema es que lo estás pagando durante muchos años y el problema es que estás pagando cada cuota mensual con un importe muy elevado. En el Sí. momento en que te suben un poquito, y como bien ha dicho antes también, estamos acostumbrados a que hemos estado en Euribor negativo, lo que significa que con un poquito de suerte estás pagando el 0% de interés. Y ahora por paga mucho centrarnos en más. nuestro país, la medida que el gobierno ha establecido de invitar a los bancos a esa renegociación de 30 a 40 años el pagar esa hipoteca, ¿os parece que se queda corta? Ahora mismo me viene a la mente el tema de la deducción por hipotecas, ¿no? Que toda vivienda que fuera comprada antes de 2013, creo recordar, pues sí que se puede desgravar hasta 9.000 euros anuales. Toda vivienda comprada a posteriori del 2013 ya no desgrava. De alguna forma, el gobierno quizá podría ir más allá, ¿no? Y ayudar a todas esas familias que nos vamos a ver perjudicados por el aumento del precio de nuestra hipoteca, pues el que todas las viviendas fueran, por lo menos la primera vivienda, que fuera deducible, ¿no?, en la declaración, Pero es que independientemente del año en que se compró. la subida de los tipos de interés se hace para que pase esto. Se hace para que la gente tenga menos dinero, consuma menos y los precios bajen. O sea, y cierren empresas y se colapse la economía. Es que para eso se suben los tipos de interés, para desincentivar Para generar el más consumo, paro. para generar que haya menos dinero dando vueltas por la calle. Pero eso al final puede generar más paro, ¿no? No, puede no, seguro.
O sea, la manera que tú controlas la inflación es subir los tipos de interés, hay menos consumo, hay menos empresas, entonces se consume menos y bajan los precios. Entonces, todas las subidas de tipo normalmente acarrean cierres de empresas, acarrean en malas. Por eso se desincentiva la economía. Cuando bajan los tipos, fomenta el consumo y suben los precios. Ahora mismo está la inflación acelerada, lo que hacen es enfriar la economía. Enfriar la economía es la manera bonita de decir, vamos a cerrar unas cuantas empresas, vamos a arruinar unas cuantas personas para que haya menos dinero en la calle. Bueno, dicho así, te agradezco que seas tan sincero, Damián, demoledor tu análisis, pero por otro lado entiendo que es real. Pero yo, desde fuera y sin entender de economía, creo que como modelo de sociedad, este modelo es una auténtica porquería. O sea, es que no funciona. A ver, Que inventen otra cosa, pero así no funciona. Si no, si está inventado ya. Si lo que tú dices, inventen otra cosa, ya está inventado. Se llama vivienda de protección oficial. Lo que pasa es que en España, en los últimos veintitantos años, no se ha querido construir vivienda de protección oficial. ¿Por qué? Porque para las administraciones públicas es mucho más rentable la vivienda de promoción privada. Eso es muy sencillo. Las administraciones públicas están obligadas, porque es un bien de primera necesidad, a crear un parque de viviendas público, pero no público para que luego se sortee y que la persona que quiera acceder a una de ellas, poco menos que le haya tocado, perdón por la comparación con el día de hoy, una lotería. No, no, es muy sencillo, que las administraciones intervengan en el mercado y quien quiera comprarse una vivienda de protección oficial se la pueda comprar, quien quiera comprarse una vivienda de promoción privada se la pueda comprar. No que de esta manera, y es una comparación que me has escuchado más de una vez decir, nos han obligado a todos a tener, si estuviéramos hablando de coches, coches de alta gama. Todos coches de alta gama, en lugar de tener el que quiera un coche de media gama o de más baja gama. Este incremento en el precio de la hipoteca, y terminamos ya con esto, lamentablemente tenemos que prepararnos para un incremento en el número de desahucios, de impagos de hipoteca. ¿Esto se va a traducir? Y hay otro efecto colateral más que no se menciona, que llegará dentro de 7 o 8 meses, que va a ser la subida más de los alquileres. Porque hay una gran parte del parque inmobiliario que son inversiones. Hoy, esta mañana, escuchando el telediario, y a un grupo de analistas, ¿en qué recomiendan invertir el gordo? En vivienda. Tú a partir de la primera casa, la segunda la pones en alquiler. Sí. Tú calculas el precio del alquiler en función a lo que te cuesta a ti la hipoteca. Te sube la hipoteca, sube el Tienes que alquiler. aumentar el alquiler. Si no, las cuentas no te van a salir. Eso va a pasar también. Claro, pero es que antes un alquiler se podía pagar puesto que el periodo de amortización de la hipoteca era más corto. Mientras que ahora un periodo de amortización de 40 años te obliga a que a lo que yo pongo de precio de alquiler en una vivienda que yo saque al mercado compense como mínimo el pago de la hipoteca. Entonces, Bueno, es imposible. ya lo decía yo, que después de la ilusión del gordo hay que volver a la realidad, aun cruda que sea, porque es bastante cruda y lo que se avecina parece que no va a ser bueno con respecto por lo menos al tema de las hipotecas, ¿no? Y del precio de la hipoteca. Oye, Damián y Marco, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Hoy ha sido breve, pero bueno, nos hemos dedicado todo a un monotema, al tema de las hipotecas. Y os deseo una feliz fiesta, y si no nos vemos antes de final de año, pues también una despedida de año y una buena entrada de año, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente. Feliz Navidad. Muchas gracias, hasta prontito.